No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. En este momento vamos a recibir al profesor universitario, experto agropecuario, pero además dirigente del PLD. Se trata del señor Winston Marte, a quien damos la bienvenida. Un placer tenerlo con nosotros. Vamos a recibirlo con un aplauso. Muy buenos días, el placer es mío estar aquí para compartir con ustedes información de utilidad para la población. Profesor, cuéntenos un poquito sobre la situación de la fiebre porcina africana. Algunos productores, sectores, se han expresado con preocupación en torno a la situación. Ya sabemos que es endémica. Ya sabemos también, y si no es así, usted nos corrige, que usualmente los brotes se dan en criaderos, digamos, más artesanales, no en las grandes producciones, y que afectan económicamente a muchos de estos pequeños productores. Eso es correcto. Lo primero es decir un poco del antecedente de que esta enfermedad no estaba en la República Dominicana desde 1980, cuando fue erradicada en aquel entonces. Desde esa fecha tampoco estaba en las Américas, en ningún país de América. Okay. Entonces, ingresó a la República Dominicana, según los informes oficiales, a través de productos cárnicos o de cerdos vivos desde Haití. Y eso se confirmó oficialmente en julio de 2021. A partir de esa fecha, pues entonces comenzó un protocolo de erradicación y control con el apoyo de muchas instituciones como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la FAO, entre otros, con el propósito de ayudar al país en primer plano, pero en segundo plano de evitar de que esta terrible enfermedad viral ingrese a los Estados Unidos y específicamente a Norteamérica, donde hay una industria porcina muy desarrollada en los Estados Unidos, en México y en Canadá. Entonces, esta enfermedad viral causa la muerte rápidamente de los cerdos. Tal como usted dice, Miralba, ha afectado principalmente a los criadores de granjas de patio, pero también, y es la alarma más importante de los últimos días, porque la Federación Dominicana de Porcicultores ha hecho una rueda de prensa en la que ha denunciado que ya sus granjas grandes, con protocolos muy estrictos de bioseguridad, ya se han visto también han sido afectadas. Winston, una pregunta. Porque en algún momento se habló, o a principios de esta semana o la semana pasada, del tema de las autoridades y la posición de las autoridades ante la fiebre porcina y los animales que habría que sacrificar. Escuché, de hecho, uno de nuestros compañeros hizo el comentario de que hay una tabla no sé si tú me puedes aclarar eso, de lo que el Estado debe, con lo que el Estado debe remunerar cuando por esta situación se sacrifican algunos animales. Eso es así. ¿Tú puedes explicar un poquito sobre eso? Y agregando a eso, posterior a la información de esa tabla, hace unos días vi la noticia de que no iban a compensar a algunos productores que tenían los criaderos clandestinos, por decirlo de alguna manera. Sí, miren, como el programa no fue efectivo, lamentablemente los resultados no fueron efectivos, entonces los Estados Unidos, que aportó $15 millones para ese programa, así como la FAO, el OIRSA, entre otros organismos internacionales de apoyo, en noviembre pasado se retiraron. Retiraron el apoyo técnico y el apoyo económico. Entonces, por eso declararon la enfermedad como endémica en la República Dominicana. Es decir, lo cual se escucha muy simple, pero es muy grave. Sí. Pasamos de no tener una enfermedad en más de 40 años a que la enfermedad se convierta en endémica. Eso es un desastre mayúsculo. Entonces, con esos recursos se llegaron a sacrificar, según un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, cerca de 211,000 cerdos, los cuales fueron efectivamente compensados siguiendo una tabla, siguiendo, como usted dice, una valoración acordada con algunos productores para compensar parte de la pérdida que tienen los productores, porque es importante señalar
que cuando un productor pierde sus animales, está perdiendo su activo. Correcto. Lo está perdiendo todo. Y probablemente y efectivamente no se compensa al valor real del mercado. Por ejemplo, una cerda madre no tiene un valor igual que un cerdo para sacrificio, Sí. porque tiene un valor relacionado a su calidad genética y a su potencial productivo. Mira lo que cuando habla un profesional, porque él dice una cerda madre, yo he dicho una puerca. Sí. En el campo decimos así. Claro, siempre con efecto. En el campo decimos así, una puerca. No, o una pueca. Ah, Sí. sí. Winston, sí. mira, ¿cuál es el riesgo para los humanos de esta peste? No tiene riesgo para los humanos porque no es una enfermedad zoonótica, no se transmite a través de la ingesta de la carne, de manera que los dominicanos pueden seguir consumiendo carne siempre y cuando puedan adquirirla. Ok, pero entonces el mayor peligro es en términos económicos, Sí. y a quien más afecta entonces definitivamente es a los productores. Afecta a los dos. Mira lo que ha pasado. Todos esos animales que yo dije que se sacrificaron, en efecto se han sacrificado más porque esos fueron los compensados. A muchos pequeñitos productores y familias que tienen cerdo de subsistencia para como la alcancía en el campo, la autoridad no llegó y entonces no recibieron compensación. Entonces, esa gente pierde su única fuente de ingreso, pero también se pierden los empleos conexos Claro. a la fabricación de alimentos, al transporte de cerdo, O sea, hay al un efecto sacrificio. cascada. Claro. Hay un efecto cascada en toda la cadena de valor de la producción de carne de cerdo en la República Dominicana. Eso sobrepasa ya las 20,000 personas que han perdido parte de sus ingresos. Entonces, eso significa que la República Dominicana, cuando en 2019 producía 7 de cada 10 libras de cerdo que se consumían aquí, hoy día produce cerca de 2,5 libras. Entonces, estamos dependiendo más de la carne importada. Pero a la vez, los precios de la carne importada han aumentado. Claro. Y pasamos de tener carne a menos de 100 pesos, a menos de 80 pesos la libra, a más de 150 pesos la libra. Es decir, estamos perdiendo todos, productores y consumidores. Claro. Tú dices de los porcentajes de carne importada, específicamente en el rubro de la Los carne de cerdo. Sí. Pero yo he escuchado el tema de la seguridad alimentaria del país y de si nosotros podemos abastecernos sin necesidad de exportación. ¿Tú pudieras hablarnos un poquito sobre eso? ¿En qué porcentaje estamos? Bueno, el porcentaje es muy cuestionable porque cuando uno analiza los datos, mira el arroz, que es el principal alimento de los dominicanos. El año pasado se importaron más de 3.7 millones de quintales de arroz, cuando en el pasado el país importaba cerca de 400,000 quintales. ¿Y eso no tiene que ver más con el tema del TLC? Del DERECAFTA. Tiene que ver, pero también tiene que ver con la falta de producción, es decir, con la caída de la producción. Cuando uno ve los datos y analiza el consumo más la importación de arroz, uno puede deducir, puede estimar que la producción se mantiene a los niveles de 2018-2019. Entonces, cuando la carne de cerdo, que nosotros producíamos el 70%, las habichuelas que producíamos el 45%, ahora producimos menos, las papas, la carne de pollo, la leche, o sea, rubros muy básicos que ahora estamos importando mucho más. La República Dominicana sí tiene el potencial porque tenemos todas las características agroclimáticas, es decir, buen clima, buenos suelos, productores dispuestos a trabajar, a invertir con conocimiento para producir un poco más del 90% de todos los alimentos que demanda la República Dominicana. Ahora, para eso es importante tener un plan de largo plazo, un plan estratégico de largo plazo con políticas públicas claras de apoyo al campo que permitan llevar certidumbre a los productores y de esta manera
pues que haya un ambiente de inversión. Winston, en el tema, la parte agropecuaria, o bueno, la agricultura, más que nada, perdón, pues es uno de los sectores que toca la migración irregular. Y yo no sé si tú estabas aquí cuando estuvo nuestro invitado Gabriel. anterior, Sí, el vocero y coordinador nacional del Falpo. Él habló en un momento de la, y me voy a salir un poquito de tu tema, pero al final tú eres un ciudadano dominicano más. sí. Él habló en un momento hablamos en un momento de la marcha de este domingo. Y él habló de racismo. Tú eres un hombre negro, con facciones claras negras. ¿Tú crees que esto es un país, o tú te has sentido en algún momento que tú vives en un país en el que hay racismo? Para nada. Aquí aceptamos a todo el mundo y los respetamos. Es más, y lo tratamos bien, porque este es un país de los más hospitalarios del mundo, que le agrada recibir visitantes. Y los dominicanos en sentido general nos sentimos bien cuando tenemos un invitado, un huésped, y lo tratamos bien. Eso nos da satisfacción. Aquí no hay racismo. No quería perder la oportunidad de preguntártelo. ¿Y cuál es la posición del PLD con relación a esta controversial marcha? Porque de verdad que ha dado de qué hablar. Sí. Bueno, el PLD como dirección no ha no ha fijado una posición oficial al respecto, pero los ciudadanos tienen su derecho constitucional a marchar. Abel Martínez sí lo hizo. Sí, Abel Martínez sí lo hizo y ese es su tema. Y yo entiendo que sí, que es legítima la marcha. Pero, por ejemplo, yo recorrí la frontera a finales de enero. Es decir, entré por Bánica, por allá, por Elías Piña, y salí por Villanacaona, allá en Restauración, en Dajabón. Cuando nos dicen que la frontera está sellada, yo los invito a que vayamos a ver si es verdad que No está es real. sellada. No es real, o sea, yo recorrí 3 horas y media en ese trayecto que le estoy diciendo, Por la carretera internacional. por la carretera internacional, vi los puestos de vigilancia del ejército dominicano y ahí habían, supongamos, 10, 15, 20 guardias, póngale, tranquilitos, resguardados en su campamento, los niños haitianos jugando en el patio de las fortalezas. Entonces, no ha cambiado en nada la situación en la frontera. No, eso está libre. Yo preguntaba, pero ¿será el río? ¿Dónde está el muro? ¿Será el río que es que le impide a que los haitianos crucen? Porque pasábamos por los poblados y no había ningún control. Entonces, yo creo que ese es el problema. efectivamente, La falta de control. ¿Por efectivamente, acción o por omisión? cualquier ciudadano haitiano podía cruzar fácilmente hacia el lado dominicano sin ningún control. Ahí no había un solo militar fuera del destacamento militar tomando control de nada. Ayer vimos la noticia de que tienen retenidos a 48 indocumentados que entraron por las plantaciones de banano en Valverde. O sea, que es otro punto de debilidad. Sí, es que, miren, los que están ya dentro, obviamente es muy fácil de encontrarlos. Si no hay control en la frontera, van a seguir. Entonces, eso es un problema que es cíclico. O sea, si usted no controla el problema en el origen, no va a haber resultado eficiente. Lo único que podemos hacer los dominicanos es reaccionar. Porque realmente lo que sucede en Haití es el origen de la migración que vemos de este lado. Entonces, a nosotros como país solamente nos queda reaccionar ante eso que sucede allá para preservar nosotros y proteger nuestro país. Pero no por un tema de un nacionalismo extremo. Es que yo a veces creo que en ese tema también hay mucho romanticismo. No es cierto que hay recursos ilimitados. No, imposible. No es verdad que todo el mundo cabe en todas partes. Así es. En mi casa no caben 100 personas. No cabe toda su familia. No cabe toda mi familia. Y mire que usted la ama. Claro. La amo con Pero todo no mi puede. corazón, pero no cabe ni Claro. siquiera toda mi familia. Entonces, partiendo de una realidad como esa, de que los recursos y los espacios son limitados, los países tenemos que preservar nuestro territorio y nuestra soberanía. Yo le preguntaba al representante del Falpo, que en un momento me dijo que Martí decía que
patria es humanidad, que por qué no toman la iniciativa de solicitar un proyecto de ley que elimine las fronteras. Yo No. creo que sería más directo y honesto Sí, sí. proponer una cosa así que sencillamente tomar un poema para decir que no importa, en todas partes usted es bien recibido. No es así. En mi propio país hay lugares donde yo no puedo estar porque no me corresponde. Claro, claro. Entonces, lo que nosotros tenemos una ley, hay que respetar la ley. Esa es la referencia clara y única. Winston, ¿cuál es tu aspirante dentro del PLD? Ay. Danilo no, perdón, porque es no Francisco puedo- Javier. Pues a ver, Fue que es me Juan fue que Ariel, me confundí. o es por la Charlie corriente. Mariotti. Es Charlie, es Abel, es Francisco Javier, Juan Ariel, Domínguez Brito. No sé cuáles serían los siguientes. Bien, esa es una pregunta muy interesante. Gracias. Nosotros los dirigentes del PLD no deberíamos obsesionarnos por ningún candidato en específico, por el que nos guste a nosotros. A mí me gusta el que quiera la sociedad. Y la sociedad está demandando de gente joven, de gente con preparación académica, Sí. de gente con una impronta de servicios con resultados eficientes a la sociedad. Con un discurso conciliador. Y yo me inscribo dentro de eso. Es decir, no de nada sirve, objetivamente hablando, en el PLD aglutinarnos alrededor de un candidato o de un aspirante y que ese no conecte con la sociedad, que no conecte con los anhelos, que la sociedad no entienda que se le va a resolver los problemas, que va a ayudar a ejecutar políticas públicas que aborden los problemas principales del país. No tiene sentido. Entonces, sobre lo que usted decía del de Danilo, yo hablo con el presidente Danilo Medina cada vez que más o menos entiendo. No duro 10 días sin verlo. Danilo Medina no tiene ningún candidato. Que algún dirigente que sigue al presidente Medina diga que el candidato de Danilo es fulano o fulana, eso es otra cosa. Pero el presidente mantiene una posición equilibrada, objetiva, de ¿Pero árbitro. equilibrada de verdad o como la del 2019? De árbitro. Entonces, también quiero decir lo siguiente, basada en los hechos como Ujú. técnico que soy. Aquí los presidentes de la República que hemos tenido, ¿alguna vez han tenido que ser candidato a la vicepresidencia de la República o candidato a la presidencia para poder llegar a la presidencia? Ujú. Para poder ganar un reconocimiento público en la sociedad, para que la sociedad lo conozca primero y para que también tenga algún nivel de conexión sobre sus anhelos y las ideas que plantean esos candidatos. Entonces, en ese sentido, a menos que no sea un fenómeno político, Ujú. que podemos tenerlo en el PLD, porque hay gente muy bien preparada, muy Claro. bien valorada por la sociedad, y también tenemos gente con muy buen currículum de un ejercicio público en la administración pública con resultados eficientes, de buena valoración, que pienso que pueden tener una gran oportunidad en el 2028. Debo Si se recoger- inventa con otro candidato que no tenga esas características, pienso que vamos a tener una participación en el proceso Sí. Ujú. y no Y va a no- ser efectivo. Debo recoger algo porque lo mencioné antes de la pausa. Cuando volví de la pausa no lo mencioné. Que Charlie Mariotti dentro de los aspirantes. Y Winston, tú me perdonas si hago estoy asumiendo algo, estoy dando un salto importante, pero lo que tú me describiste se me parece como Juan Ariel. Ay, Ahí cabe una Soraima Cuello también. sí, una Soraima. Bueno, Mira, Cabe una- puede Juan ser- Ariel, cabe Soraima, cabe Abel, que son esos perfiles que la sociedad Solo esos está tres. observando. Solo esos tres. Te faltó uno. Mencionó tres. Él mencionó Mencionó tres, Dentro mira. de esos tres está el de él. No, yo no Mencionó tengo, tres. yo como PLDista lo que quiero es que Él ganemos aspira las a unas elecciones. Claro. características. Ujú. Y Yo qué tengo bueno, unas y ojalá todos características, el partido exactamente. tengan mira. eso. Winston, durante los años del PLD seguro viste y participaste de las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina. ¿Qué te parece la iniciativa del presidente Luis Abinader, el gobierno contigo? Bueno,
es un poco incoherente del presidente y del PRM porque criticaron mucho las visitas sorpresa y ahora entonces, después del tiempo darle en la cara y de ver que no pueden responder a las necesidades más elementales de la sociedad, porque recordemos que primero lanzaron el gobierno en las provincias y lo olvidaron. Entonces, la política de visita sorpresa fue una política permanente, fue reconocida por la FAO como una política importante para la reducción de pobreza y para dotar a los productores de activos productivos que le ayudaran a generar riqueza. Miren, yo soy profesor y una de mis mayores satisfacciones es cuando yo voy a la universidad, específicamente en San Juan, y encuentro estudiantes que fueron impactados por proyectos en los que yo tuve que ver. Y ellos, yo no los conozco, pero ellos sí me reconocen. Claro. Y he tenido tanta satisfacción de familias que cambiaron su vida, por ejemplo, con los proyectos de desarrollo agroforestal, en lo que se pretendía proteger las cuencas hidrográficas que producen agua en la República Dominicana, en las zonas de San Juan, de Azua, en la Cordillera Central, en Bauruco, en Independencia, en la provincia de Elías Piña, específicamente en Hondo Valle y Juan Santiago. Entonces, los productores de ahí, de esta zona, que fueron beneficiados por esos proyectos a través de la siembra de café, de aguacate, de cacao y de otros rubros, cambiaron su vida. Entonces, la visita sorpresa tuvieron un impacto muy positivo en el campo dominicano. Y dentro de eso que tú dices de incoherencia del gobierno, del PRM, podemos estar de acuerdo en que la presencia del primer mandatario dinamiza las cosas y hace que empiecen a correr más fácil y más rápido. Claro que sí. O sea, que dentro de todo hay algo de incoherencia, pero es una iniciativa que tú entiendes que puede ser buena. La voluntad política es siempre fundamental para cualquier programa. Pienso que sí. Lo que ha ocurrido, lo que yo veo, yo me gusta mucho referirme a los hechos. Claro. Es que han lanzado muchas iniciativas bien intencionadas, la mayoría de ellas. Por ejemplo, lanzaron el programa del campo al colmado, Siembra RD, los combos del INESPRE. Y usted puede ver cómo estas iniciativas se diluyen en el tiempo. Entonces hay un problema de seguimiento, hay un problema de planificación de estas iniciativas para poderle dar un seguimiento estricto y que puedan proveer los resultados que espera la sociedad, porque nosotros como dominicanos lo que queremos es el bien de la sociedad, el bien de la persona. Y quisiéramos que al gobierno le vaya bien haciendo sus políticas, ejecutando sus proyectos, pero... ¿Cuáles son esas cosas que entiendes está haciendo bien este gobierno? Bueno, yo pienso que el sector turismo ha ido bien porque ha continuado una política de muchos años. Yo pienso que el programa de titulación de terreno del Estado, que inició el presidente Danilo Medina en el 2013 y que este presidente ha continuado, es una política que ha continuado bien para beneficio de la sociedad dominicana. Danilo Díaz habló de la continuidad del Estado que ha tenido el PRM. Entonces, pero si vemos cómo en el campo no han continuado las políticas de apoyo al sector agropecuario, no ha continuado la política de inversión en el sector eléctrico, en los hospitales, en la educación, todo, o sea, en las áreas neurálgicas de los servicios sociales públicos, vemos que las políticas han sido descontinuadas y por eso hay tanto descontento de la sociedad. Hay muchos reclamos, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, yo creo que Winston ha sido un placer para nosotros tener aquí en No Se Diga Más, y para concluir esta entrevista me gustaría que hagamos un resumen de tus recomendaciones para el tema de la gripe porcina. Bueno, nosotros fijamos una posición oficial en la que recomendamos 6 medidas.
La medida número 1 fue pues establecer un control estricto en la movilidad de cerdos en el país. Afortunadamente, ayer esa medida fue escuchada y ya la Dirección General de Ganadería, a través de la Dirección de Sanidad Animal, ha establecido una resolución en la que limita de manera importante la movilidad de cerdos en el país. También nosotros propusimos evitar el traslado de cerdos provenientes de las zonas fronterizas, porque como en Haití está la enfermedad y no hay control, no hay un programa de control ni de erradicación allá, limitando el movimiento de los animales de la zona fronteriza hacia los centros de producción, hacia otras ciudades, pues ayudamos a que la enfermedad no se propague de la manera en que lo ha hecho. Número 2, un programa de compensación justa, sin politiquería y que considere el valor de mercado de los cerdos. Es decir, si un cerdo vale 10,000 pesos, no me pague 4,000, porque no voy a poder cubrir ni siquiera los costos de inversión del cerdo que produje. Y esto porque entonces, si no hay un programa de compensación, como es en la actualidad, que no lo hay, los productores se quedan callados y no denuncian la enfermedad. Tratan de los cerdos, de venderlo calladito para ver si recuperan su dinero, para ver si recuperan la inversión. Claro. Entonces, otra medida es que hay que reintegrar, muy importante, los técnicos que participaban, que trabajaban en sanidad animal y en sanidad vegetal para proteger al país de este tipo de enfermedades. Reintegrar, es decir, que fueron desvinculados anteriormente. Una parte importante fueron cancelados. Entonces hay que reintegrarlo a trabajar para que presten sus servicios técnicos de asistencia, de asesoría y de control de esta terrible enfermedad. Y cuarto, es importante apoyar la producción con un programa bien estricto de poder repoblar las zonas que ya han sido declaradas, que pudieran ser declaradas libres de la enfermedad, en coordinación con las federaciones de productores de cerdo y la Asociación Dominicana de Criadores de Cerdo, y de esta manera ayudar a contener el alza de los precios en la carne de cerdo para que esta fuente importante de proteína llegue a los dominicanos, pueda ser adquirida por los dominicanos. Bueno, Winston, muchísimas gracias por estas recomendaciones y por todo lo demás que pudimos disfrutar en esta conversación. Gracias a ustedes, un placer estar aquí. Un placer recibirte, amigos. No se diga más, no se diga más por Top Latina.